Hola nuevamente, bienvenidos al canal, soy Rebeca Barba. Seguimos con nuestras catequesis de la teología del cuerpo. Hoy vamos a hablar de la catequesis 53. En esta semana de festejo realmente es precioso ver que ya se cumplió un año desde que empezamos este canal y agradezco a todos los suscriptores que han hecho posible que sea un éxito el que estemos aquí cada semana con las catequesis. Tenemos ya prácticamente 2.500 suscriptores y todavía recuerdo el día que teníamos 20 y nunca pensé que llegaríamos a hacer tanto bien en tantas partes del mundo. Así que solo te agradezco muchísimo por estar ahí, por apoyarme, por promoverlo, por compartirlo. Creo que así vamos tratando de que esto se conozca y es una riqueza que yo estoy segurísima cambiará el mundo. Bueno, sin más, te invito a que te unas a mí con una pequeña oración. Señor Jesús, te invito a que te quedes con nosotros en estos minutos. Ayúdanos a comprender el horizonte tan bello, tan vasto, tan hermoso de la pureza. Ayúdanos a comprometernos realmente para poder vivir más según tu espíritu y menos según esa parte de nosotros donde tú no estás, para que podamos realmente gozar del amor, de esa plenitud a la que nos llamas y en consecuencia también poder vivir esa felicidad a la que estamos llamados cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir. Esperemos que los mosquitos no nos devoren aquí en el jardín. Pero bueno, ok. La catequesis se llama La vida según el Espíritu se fundamenta en la verdadera libertad. Vamos a hablar mucho de la libertad, pero también el Papa comienza a introducir un tema precioso, de alguna manera ya lo está cerrando, pero le introduce otra perspectiva y es el tema de la pureza. Ya saben que hemos venido hablando de ella en las últimas catequesis. Y si yo pudiera darle otro título a este que puso San Juan Pablo II, que pudiera ser más pues asequible para ti, yo le pondría la pureza es una invitación o es una prohibición, como la ve el mundo. Así que vamos a descubrir esto. Te invito a que te unas a esta aventura. Y comenzamos en el número 1, donde dice: San Pablo escribe en la carta a los Gálatas: Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero cuidado con tomar la libertad por pretexto para vivir según la carne. Antes, al contrario, servíos mediante la caridad los unos a los otros. Creo que aquí pues está hablando San Juan Pablo II de esta batalla que interpreta San Pablo de las obras de la carne contra los frutos del Espíritu. Y tenemos que entender que es un proceso, no es una conversión de la noche a la mañana, sino más bien entender que poco a poquito tenemos que ir haciendo que ese espíritu vaya penetrando todas las tendencias que tenemos a veces a la carne, a lo más bajo, a las partes donde yo quiero ser Dios y él no quiero que Él me diga cómo portarme o qué tengo que hacer, ¿no? Y creo que el espíritu, como dice aquí mismo San Juan Pablo II, el espíritu te lleva realmente a lo que es el amor y guiados por el amor podemos lograr esto. Y dice según la caridad, ¿no? Eh, y continúa diciendo, porque toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el amor somos realmente personas. Cuando dejamos de amar, nos vamos reduciendo un poquito a esa categoría que es más propia de los animales. Entonces vamos a aprender a amar. Nadie lo sabe ya perfectamente, así que no te desanimes. Sigue escuchando y sigue profundizando lo que vamos leyendo, ¿va? Aunque el pasaje citado se refiere sobre todo al tema de la justificación, es decir, a la redención y a la santificación y a esa mejor versión de nosotros mismos que veíamos la vez pasada. Sin embargo, el apóstol, aquí se refiere al apóstol San Pablo, tiende aquí explícitamente a hacer comprender la dimensión ética de la contraposición cuerpo-espíritu, es decir, la que se da entre la vida según la carne y la vida según el espíritu. El espíritu con E mayúscula, que se refiere a ese Espíritu Santo que nos manda Dios, y por otro lado, pues las obras de la carne, que se refiere más bien a toda esta área de la concupiscencia de la que ya hemos hablado, ¿no? La soberbia de la vida, la concupiscencia de los ojos, todo lo que es este mundo placentero, donde a veces queremos extraer placer y no nos importa quizá tratar al otro como objeto, etc.
Entonces, bueno, el espíritu es el que tiene que poco a poquito ir animando el cuerpo, ¿no? Como que ordenándolo, purificándolo, redimiéndolo para que realmente sea una manera de reorientar nuestros deseos, esos deseos que son buenos, que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero que puede sacar lo peor de nosotros mismos o lo mejor de nosotros mismos si vamos dejando que el amor sea el que ordene. Entonces vamos a dejar que de verdad este amor sea el que nos reunifique. Más aún, precisamente, aquí toca el punto esencial, desvelando casi las mismas raíces antropológicas del ethos evangélico. Voy a empezar a hablar de la libertad del Papa. Sí, efectivamente, toda la ley alcanza su plenitud en el mandamiento de la caridad. La dimensión del nuevo ethos evangélico, es decir, este valor evangélico, no es otra cosa sino una llamada dirigida a la libertad humana, a su realización más plena y en cierto sentido, a la más plena utilización de la potencialidad del espíritu humano. Aquí, ¿qué está diciendo el Papa? Algo muy hermoso, muy hermoso. Está diciendo, realmente, si dejamos que llegue a su plenitud este amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es el Espíritu mismo de Cristo, que nos lo ha infundido a nosotros a través de su Espíritu, como nos ha hecho su imagen y capaces de amar como Él ama, si realmente es la ley que nos rige, está diciendo, se ve y se experimenta como un llamado. Es un llamado, no es una imposición, es un decir, vamos más arriba, yo estoy contigo, te invito, esto te conviene, ¿no? No sé, respeta al individuo y le dice, ¿quisieras? ¿No? Es una invitación, una llamada, pero ¿para qué? Para realizar más plenamente el espíritu propio humano, para realizarte mucho más como persona y realizar toda esta potencialidad a la que estamos llamados y que a veces se queda bastante enana con los conceptos a los que nos reduce el mundo, haciéndonos pensar que no somos capaces de este tipo de amor. Así que no nos dejemos engañar. Bueno, ahora voy a dar un brinco a el número 3 y continúa diciendo, en otras palabras, Pablo nos pone en guardia frente a la posibilidad de hacer mal uso de la libertad, un uso que se contraponga con la liberación del espíritu humano obrada por Cristo y contradiga a esa libertad con la que Cristo nos ha liberado. De hecho, Cristo ha realizado y manifestado la libertad que alcanza su plenitud en la caridad, la libertad gracias a la cual nos servimos los unos a los otros. Creo que estos pájaros de lado están participando bastante, pero espero que me escuches. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué nos dice el mundo a ti y a mí? Pues nada, que la libertad es más bien como un libertinaje, ¿no? Un no tener reglas, ¿no? Y aquí el Papa dice, sí hay una regla, y la regla es la del amor. Y cuando uno de alguna manera abraza ese amor, entonces uno es plenamente libre, porque hay una ironía en lo que el mundo nos propone, ¿no? En aras de esa libertad donde yo hago lo que se me da la gana, lo que yo quiero, sin restricciones, ¿no? A veces uno se da rienda suelta en todos los aspectos y hay algunos que realmente nos pueden esclavizar. Y aunque yo lo hice en aras de, pues yo soy libre, a mí que nadie me lo imponga, yo puedo hacer lo que yo quiera, es verdad, pero terminarías perdiendo tu libertad en algunos casos porque hay cosas que nos esclavizan. Basta mencionar la pornografía, el alcohol, las drogas, inclusive una codependencia de alguien que me está esclavizando y no puedo yo ser yo mismo sin esta persona a mi lado. En fin, hay muchos otros ejemplos, pero no podemos detenernos. Y continuemos aquí en el número 3, donde dice, la libertad se vuelve entonces una fuente de obras y de vida según la carne. Deja de ser la auténtica libertad por la que Cristo nos ha liberado y se vuelve un pretexto para vivir según la carne, fuente de un específico yugo, aquí lo llama el Papa, yo lo llamé esclavitud, por parte de la soberbia de la vida, aquí está lo de la concupiscencia de los ojos, o sea, esa tendencia hacia el mal a la que nos lleva la concupiscencia tanto de los ojos como de la carne. Y quien de este modo vive según la carne, es decir, se somete, si bien del modo no del todo consciente, pero no menos efectivo, a la triple concupiscencia y en particular a la concupiscencia de la carne y deja de ser capaz de esa libertad propia del ser humano por la que Cristo nos ha liberado.
Deja también de ser idóneo para el verdadero don de sí, que es fruto y expresión de esta libertad, y deja además de ser capaz de ese don que está orgánicamente vinculado con los significados esponsales del cuerpo humano, del que hemos tratado en los precedentes análisis del libro del Génesis. Es decir, cuando abusamos de la libertad, entonces nos incapacitamos, uno, para ser personas, dos, para vivir en clave de don, y tres, no estamos viviendo realmente ese significado esponsal que nos lleva a ser capaces de amar y de entregarnos al otro y de acogerlo. Bien, vamos al número 4. De este modo, la doctrina paulina sobre la pureza, doctrina en la que encontramos el eco fiel y auténtico del Sermón de la Montaña, nos permite ver la pureza de corazón evangélica y cristiana en una perspectiva más amplia y sobre todo nos permite vincularla con la caridad en la que toda la ley alcanza su plenitud. Empezamos ya el tema de la pureza, que el Papa va a concluir en la siguiente catequesis. Y aquí la pureza, obviamente, pues hay dos maneras de concebirla de alguna manera. El mundo, nuevamente, entre los conceptos que tiene, pues la pureza es como el aguafiestas, ¿no? La pureza es la que te prohíbe hacer muchas cosas, gustar de muchas cosas, deleitarte en muchas cosas. Es un no, es una prohibición, es un coartar lo que uno piensa que realmente, pues por lo que todo nos bombardea en este mundo, te va a hacer feliz. No tener pasiones o yo qué sé. Entonces, tiene una connotación bastante negativa, que por eso muchos chavos dicen, ¿sabes qué? Es que la virtud que menos se me antoja es la pureza. Y es una pena porque la estamos concibiendo como la concibe el mundo, ¿no? Como toda una prohibición o una supresión de algo que es natural. Y en cambio, el Papa nos va a dar una definición, me estoy adelantando un poquito, eso ya va a venir después, pero él dice como la pureza realmente es mantener el cuerpo en santidad y en reverencia y suma a lo que es la capacidad de amar, o sea, es una capacidad de amar cuando hablas de la pureza y cuando amamos realmente alcanzamos una plenitud que nos hace muy felices, pero el mundo no quiere que sepas esto y te hace ver como que es imposible vivir la pureza o piensa que la pureza es un mojigato que nunca peca y tampoco va por ahí, ¿no? Vamos a ir descubriendo de qué se trata. Entonces, bien, vamos a ver. Más abajo dice, entre las obras de la carne, Pablo coloca lo que es moralmente malo, mientras que todo bien moral es vinculado con la vida según el Espíritu. Ese Espíritu que nos hace fecundos, ¿no? Y así, una de las manifestaciones de la vida según el Espíritu es el comportamiento conforme a esa virtud que Pablo, en la carta a los Gálatas, parece definir más bien indirectamente, pero de la que habla en modo directo en la primera carta a los tesalonicenses. Pasamos ya al número 5 y aquí dice, en los pasajes de la carta a los Gálatas, que anteriormente ya hemos sometido a análisis detallado, el apóstol enumera en el primer puesto entre las obras de la carne fornicación, impureza, libertinaje. Sin embargo, después, cuando contrapone a estas obras el fruto del Espíritu, no habla directamente de la pureza, sino que nombra solo el dominio de sí, la encrateia. Este dominio se puede reconocer como una virtud que se refiere a la continencia en el ámbito de todos los deseos de los sentidos, pero sobre todo en la esfera sexual, y por tanto en contraposición a la fornicación, a la impureza, al libertinaje y también a la embriaguez y a las orgías, que todos son de la misma familia, o sea, vamos, son primos hermanos. De aquí el Papa nos está hablando de tenemos que ver estos impulsos, ¿no? Reconocerlos, no se trata de negarlos, sino reconocer los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, la sed que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese eros, que es en concreto lo que dice aquí el Papa, el deseo sexual, no como algo que reprimo, sino algo que yo aprendo a elevar a Dios y a canalizar a través del amor y de la fuerza que me viene de lo alto, de ese espíritu con E mayúscula, que me va enseñando cómo es que todo eso me lleva a la verdadera unión y a la verdadera comunión con la otra persona. Es una fuerza, ¿no? Y aquí dice, San Pablo no utiliza la palabra pureza así de concreta, pero más bien utiliza la de la virtud del dominio de sí, que ya hemos hablado de eso, ¿no? De ese señorío, ¿no? Que podemos tener como personas, y cuando tú eres dueño de tus impulsos y no te dejas llevar por esos, específicamente el impulso sexual, entonces realmente eres una persona libre y eres capaz de vivir la pureza, que aquí el Papa dice, obviamente estamos hablando de un dominio que se contrapone a todo lo que es contrario a la pureza. Fornicación, impureza,
libertinaje, embriaguez, orgías. Bien. Te invito a llegar hacia el final donde dice, sin embargo, Pablo ciertamente no se sirve en su texto de este sistema, dado que por pureza se debe entender el modo justo de tratar la esfera sexual según el estado personal, y no necesariamente una abstención absoluta de la vida sexual. Es decir, aquí nos está ampliando la mirada para poder entender la pureza de una manera más profunda, con un horizonte mucho más amplio, y que no sea solamente la restricción, sino que sea algo que nos lleve a la verdadera libertad. Y llegamos por fin, ya al numerito 6, para terminar, y dice, pero ya en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo escribe sobre este tema de manera explícita e inequívoca. Allí leemos, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación o justificación, ¿se acuerdan? Que os abstengáis, que os abstengáis de la impureza, que cada uno sepa mantener el propio cuerpo en santidad y respeto. Ding, 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 ding. Una pequeña definición, pero muy hermosa y profunda, de pureza en Juan Pablo II. No como objeto, o sea, el cuerpo que no sea objeto de pasiones lujuriosas, como los paganos que no conocen a Dios y objetivizan al prójimo como si fuera mercancía. Eso lo añadí yo. Y luego dice, Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por eso quien desprecia estos preceptos no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os dona su Espíritu Santo, su Santo Espíritu. Hay que abrirnos de verdad a ordenar todos estos impulsos según el amor para reorientarlos y luego ser verdaderamente libres, como hemos estado repitiendo. Y cerramos diciendo, no obstante, todo el contexto indica claramente de qué pureza y de qué impureza se trata, es decir, en qué consiste lo que Pablo llama aquí impureza y de qué modo la pureza contribuye a la santificación del hombre. Por eso, en las siguientes reflexiones convendrá retomar el texto de la primera carta a los tesalonicenses que acabamos de citar. Y yo diría, concluyamos con este recuerdo del versículo que dice, felices los puros de corazón, porque verán a Dios. Para el puro de corazón, todo es puro. Así que pidamos realmente esta gracia y veremos ya la siguiente semana una definición de pureza de una manera muy bella, muy positiva, desde Tomás de Aquino, Thomas Aquinas, que nos deleitará también con esta definición interpretado por San Juan Pablo II. Así que no te la pierdas, te deseo una semana muy bonita, pidiéndole a Dios de todo corazón que vaya purificando cada vez más y más nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Cualquier comentario que tengas, pregunta, aquí la puedes escribir debajo del video y seré feliz de contestarte. Bye bye.